Bienvenidos a un nuevo video del área de ecuaciones diferenciales. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio relacionado con el tema de ecuaciones diferenciales exactas. Y nos piden resolver la siguiente ecuación diferencial. Entonces nuestra ecuación diferencial es 2y al cuadrado menos 6x al cuadrado de x más 2y más 4xy más 1 que multiplica a dy igual con 0. Entonces recordemos que la forma general de una ecuación diferencial, en este caso exacta, es de la forma siguiente, es decir, tenemos una función m que depende de x y de y, multiplica de x, más una función que depende de igual forma de x y de y, que multiplica en este caso a de y, igual con 0. Entonces, si analizamos nuestra ecuación diferencial original, es decir, esta que tenemos aquí, podemos observar que esta función representa a m y esta otra función que tenemos aquí representa a n. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial cumple con la forma general de una ecuación diferencial exacta. Ahora, recordemos una cosa muy importante. Es decir, para que una ecuación diferencial sea exacta, se debe de cumplir que la parcial, voy a colocar aquí la parcial de m con respecto a y, sea igual a la parcial de la función n con respecto a la variable x. Entonces, si se cumple que al derivar esta expresión que tenemos aquí con respecto a y, nos da lo mismo que derivar esta otra expresión con respecto a x, pues nuestra ecuación diferencial sí es una ecuación diferencial exacta. Por lo tanto, vamos a realizar las respectivas derivadas, es decir, vamos a comenzar con la primera, la parcial con respecto a y de nuestra función m, quien es m es esta función que tenemos aquí, es decir, 2y al cuadrado menos 6x al cuadrado. Al derivar con respecto, recordemos con respecto a la variable y, vamos a obtener 4y. Ya que x pues, va a ser una constante y la derivada de una constante, en este caso, es igual a 0. Calculemos la segunda derivada parcial, es decir, la parcial, pero ahora con respecto a la variable x de nuestra función n. ¿Quién es nuestra función n? Es esta función que tenemos aquí. Por lo tanto, escribimos 2y más 4xy más 1. Y recordemos que estamos derivando con respecto a x. Por lo tanto, aquí obtendríamos 4y. Ya que esta derivada nos daría 0, esta de aquí también nos daría 0, y al derivar aquí con respecto a x nos queda 4y. Por lo tanto, podemos verificar que nuestra ecuación diferencial sí es una ecuación diferencial exacta. Ahora, nuestra función solución, lo voy a colocar en la parte de aquí abajito, está dada de la siguiente manera, es decir, f es igual a la integral de nuestra función m que depende de x, y, integramos en este caso con respecto a x, más una función que depende de y. O la otra forma es que nuestra función solución es igual a la integral de nuestra función n, y, en este caso integramos con respecto a y, más una función g que depende de x. Entonces nosotros podemos tomar ya sea el primer camino o el segundo camino para obtener la solución o la función solución de nuestra ecuación diferencial. ¿Y esto de dónde viene? Pues recordemos que la parcial de nuestra función con respecto a x es igual a m y la parcial de nuestra función con respecto a y es igual a n. Por ejemplo, si de esta primera expresión yo despejo de esta manera, es decir, la parcial de f es igual a m que multiplica la parcial de x, e integro, pues voy a obtener f igual a la integral, en este caso de m, con respecto a x, más una función que depende de y, que básicamente es la misma expresión que tenemos en la parte de acá. Y lo mismo si nosotros ahora despejamos e integramos esta segunda expresión que tenemos aquí. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a utilizar lo que es el segundo camino. Es decir, vamos a integrar nuestra función n con respecto a y más una función g que depende de x. Lo voy a colocar en la parte de acá abajo. F es igual a la integral. ¿Quién es nuestra función n? Es esta función que tenemos aquí, es decir, 2y más 4xy
más 1, recordemos que estamos integrando con respecto a y, más una función, en este caso, que depende de x. Entonces, al integrar, vamos a obtener lo siguiente, es decir, 2y al cuadrado entre 2, más aquí obtendríamos 4x que multiplica a y al cuadrado entre 2, más y, más nuestra función que depende de x. Que al simplificar, esto nos daría básicamente y al cuadrado, más 2xy al cuadrado, más y, más nuestra función que depende de x. Ahora, el siguiente paso, lo voy a colocar en la parte de aquí abajo, es derivar nuestra función solución con respecto a la variable x. Entonces, la parcial de nuestra función con respecto a x es igual a la parcial con respecto a x, voy a colocar así, con respecto a x, de toda esta expresión que tenemos aquí, es decir, y al cuadrado más 2xy al cuadrado más y más nuestra función g que depende de x. Entonces, al derivar, lo voy a colocar aquí enfrente, obtenemos la parcial de nuestra función solución con respecto a x. Esto nos da como resultado 0 más 2y al cuadrado. Aquí obtenemos lo que es nuevamente 0 más la primera derivada de nuestra función x. Ahora, si recordamos, en la parte de aquí arriba habíamos dicho que la parcial de nuestra función con respecto a x era igual a m. Por lo tanto, podemos sustituir explícitamente en la parte de aquí el valor de nuestra función m. Por lo tanto, recordemos que m es igual a 2y al cuadrado menos 6x al cuadrado igual a 2y al cuadrado más la primera derivada de nuestra función x. Ahora, si nosotros despejamos aquí, para en este caso g' de x, vamos a tener que esto con esto se nos va a simplificar, por lo tanto nuestra función g' queda de la siguiente manera, es decir, g' es igual a menos 6x al cuadrado. Si nosotros integramos ambos lados, en este caso de la ecuación, vamos a obtener que, voy a colocar aquí enfrente, g, que depende de x, es igual a la integral, en este caso de menos 6x al cuadrado con respecto a x. Por lo tanto, al integrar, nuestra función g de x está dada como menos 6x al cuadrado entre, 6x al cubo entre 3. Que a su vez esto es igual a menos 2x al cubo. Por lo tanto, ya para finalizar, únicamente vamos a sustituir el valor de nuestra función g de x. Es decir, recordemos que nuestra función solución está dada por esta expresión que tenemos aquí, pero aún nos faltaba calcular lo que valía en este caso la función g de x. Por lo tanto, tenemos que c es igual a y al cuadrado más 2xy al cuadrado más y menos, aquí tendríamos menos 2x al cubo. Por lo tanto, esta sería la solución o la función solución de nuestra ecuación diferencial.